¿Puedes reducir tu riesgo a sufrir de Parkinson? Esta enfermedad es un trastorno del movimiento que empeora con el tiempo. Las personas afectadas van perdiendo poco a poco el control sobre su propio cuerpo y no tiene cura. Globalmente, de 1990 a 2016, el número de personas afectadas por esta condición pasó de 2.5 a 6.1 millones. Es decir, en 25 años, la incidencia de Parkinson aumentó 2.44 veces. Es posible que la exposición a ciertas sustancias pueda estar asociada con un mayor riesgo a sufrir este padecimiento. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Estudios como este sugieren que el aumento de casos que te acabo de describir puede asociarse, al menos en parte, con agentes ambientales contaminantes. Podríamos pensar que un aumento en diagnósticos se relaciona con mejores técnicas precisamente de diagnóstico, pero este crecimiento de casos no se ve en otras afectaciones como por ejemplo la esclerosis. Tampoco encontramos una explicación al analizar la genética, pero en cambio, si se revisan los datos considerando la geografía, como hicieron los autores de este artículo, hay cierta coincidencia con algunos contaminantes. Este es el mapa que nos muestran de incidencia de casos en los Estados Unidos en 2012. Aquí se muestra el uso estimado de un pesticida llamado paraquat en 1992. Este otro muestra en rojo el uso del tricloroetileno y en azul el percloroetileno en 1987. Finalmente, aquí se muestra la presencia de partículas suspendidas en el aire, que es una forma de contaminación ambiental aérea. Ciertamente, los mapas no encajan de manera absoluta, pero parecen sugerir algo. Hablemos de cada uno de estos factores, comenzando con la contaminación del aire. Por cierto que si aún no ves mi video sobre las partículas suspendidas, deberías. Al usar este término nos estamos refiriendo a un conjunto de contaminantes que se clasifican por su tamaño. Específicamente, hoy me referiré a los contaminantes que miden menos de 2.5 micras de diámetro. A estas partículas se les llama PM2.5. Son tan pequeñas que pueden pasar de nuestros pulmones a nuestra sangre y de ahí a distintos órganos que incluyen nuestro cerebro. Y como explico en ese video, se ha identificado que estas partículas incluso pueden atravesar la placenta y llegar a los embriones en desarrollo en las mujeres embarazadas. También en ese video vimos que en el 2016 la Organización Mundial de la Salud ya mencionaba que esta forma de contaminación arrebata alrededor de 7 millones de vidas cada año en forma de diversas enfermedades cardiovasculares y cáncer. Pero entre otros problemas que puede ocasionar en nuestro cerebro, aparentemente está el Parkinson. En este estudio se revisaron datos de 21 millones de beneficiarios de Medicare, dentro de los cuales más de 89,000 sufrían de Parkinson en 2009. Se identificó que las personas que habían estado expuestas a un nivel promedio de partículas suspendidas 2.5 tenían un riesgo relativo 56% mayor comparadas con las personas expuestas a los niveles más bajos de este contaminante. Nota cómo crece el riesgo conforme aumenta la concentración de estas partículas suspendidas hacia las 13 partes por millón. Y para que puedas tener contexto, compara ese número, 13 partes por millón, contra concentraciones promedio en el 2029 medidas en algunas de las ciudades más contaminadas de América. ¿Hay algo que puedas hacer en este aspecto? La situación ideal sería que suficientes ciudadanos preocupados por las afectaciones a la salud que ocasionan este tipo de contaminantes exigieran cambios en las políticas públicas para que se implementen controles. Eso es algo que no sé si va a suceder, pero lo que sí te puedo decir es que sí, al menos de las partículas suspendidas, tú puedes cuidarte. Los filtros tipo EPA son capaces de filtrar un alto porcentaje de este tipo de partículas suspendidas, y los cubrebocas de alta eficiencia como los KN95 y los N95 bien ajustados a tu rostro también. Desafortunadamente, debo decir que estos no son los únicos contaminantes problemáticos. Metaanálisis de diversos estudios como estos sugieren que contaminantes como el óxido nítrico, el monóxido de carbono y el ozono pueden aumentar también el riesgo de sufrir este padecimiento. Las fuentes de este tipo de contaminantes son diversas: industrias, vehículos automotores de combustión, pero incluso nuestras propias estufas de combustión caseras, como platicamos en este otro video.
Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Ahora, cuando te mostré el mapa de incidencia de casos de Parkinson, recordarás que en uno de los mapas hablaba de un tal paraquat. Ese es un pesticida. Exposición a pesticidas. Este estudio fue clave para identificar la relación entre el uso de ciertos pesticidas y el riesgo de padecer Parkinson. Aquí se identificó que las personas que habían utilizado rotenona y paraquat al menos una vez en su vida tenían 2.5 veces más riesgo de padecer Parkinson que aquellas que nunca utilizaron estos dos pesticidas. Como dato cultural, aparentemente en México se ha utilizado el paraquat como parte de los esfuerzos para destruir cierta planta que algunas personas fuman. Artículos como este sugieren que la razón por la que estas sustancias podrían aumentar la incidencia de Parkinson es que afectan la función ordinaria de las mitocondrias en las células, aumentan el estrés oxidativo y podrían afectar las neuronas receptoras de la dopamina en nuestro cerebro. Esto último es importante porque precisamente se considera que la falta de dopamina deriva en los síntomas motores como los temblores y la falta de control en el movimiento fino que ocasiona el Parkinson. Actualmente, varios países en el mundo ya han prohibido el uso de estos pesticidas, incluyendo la Unión Europea y hasta China. Desafortunadamente, en la actualización más reciente de pesticidas prohibidos en México, estos dos no se encuentran listados. Esto quiere decir que aquí todavía se permite su uso. Cabe señalar para los que son fans de los productos naturales que la rotenona es precisamente un insecticida de origen natural. Y eso significa que en los países donde esta sustancia no está explícitamente prohibida, puede utilizarse incluso en la producción de los alimentos orgánicos. Finalmente, hubo otro mapa que te mostré que mencionaba percloroetilenos y tricloroetilenos. Estos son solventes clorados. No estoy hablando del cloro común que utilizamos en casa para desinfectar. Estoy hablando de compuestos que se han utilizado como solventes en la industria y hasta en las lavanderías en seco. Un estudio particularmente útil que permitió identificar la relación entre estos compuestos y la enfermedad de Parkinson se realizó con personas que estuvieron ubicadas hace décadas en una base militar en Carolina del Norte, el Camp Lejeune. Aquí, el pozo que abastecía los suministros de agua para beber fue contaminado con estas dos sustancias, entre otras. Este estudio de 2023, que hizo seguimiento a más de 340,000 personas, identificó que los veteranos que se encontraban en el Camp Lejeune, comparados con veteranos ubicados en otros lugares donde el agua no se había contaminado, tenían un riesgo de padecer Parkinson 70% mayor. Existen estudios, al menos en roedores, que han identificado razones para considerar que estos solventes provocan daños semejantes a los que te comenté que provocan los pesticidas. Desafortunadamente, quizás aquí no es tan fácil saber si por donde vivimos o trabajamos estamos expuestos a este tipo de compuestos, pero lavanderías en seco, empresas donde se desengrasan metales y algunas manufacturas pudieran estarlos utilizando. Hay algunos productos de tipo industrial que nosotros mismos a veces compramos, como algunos adhesivos, removedores de pintura, quitamanchas o limpiadores en aerosol que pueden incluir estas sustancias. Aquí la recomendación es revisar las etiquetas y evitar todos los productos que contengan percloroetilenos y tricloroetilenos. Cabe aclarar que en este video me estoy enfocando específicamente en el Parkinson, pero existe literatura diversa que asocia estos últimos compuestos con otros problemas potenciales de salud. En Estados Unidos, muchos de los usos de estos compuestos están ya en proceso de quedar prohibidos. Si como sociedad lográramos reducir nuestra exposición a todos estos contaminantes que te menciono en este video, quizás aún así no podríamos eliminar por completo la posibilidad de sufrir Parkinson, pero nuestras probabilidades de tener una vida más sana en distintos aspectos
mejorarían. El primer paso para llegar ahí es que más personas se enteren de los riesgos a la salud asociados con estos contaminantes. Tú puedes ayudar compartiendo este video. Suscríbete al canal y comparte también el resto de nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la avena puede limpiar ciertos compuestos químicos de tu cuerpo. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.